Digital Ref for You. Hola a todos, soy David López, bienvenidos a un nuevo vídeo de preguntas y respuestas, un vídeo de preguntas y respuestas número 26 ya. Y como sabéis, en los últimos vídeos de preguntas y respuestas nos estamos nutriendo de preguntas que nos dejáis tanto en la publicación anterior, por ejemplo, en esta publicación a través de YouTube, podéis dejar como comentario las preguntas y las tendremos en cuenta para la próxima publicación de preguntas y respuestas número 27, así como las preguntas que me dejáis como comentario de la publicación puntual que hacemos en Facebook para cada preguntas y respuestas. Otra vez volvemos a tener un montón de folios, tengo, bueno, podríamos decir 4 folios otra vez de preguntas, entre las preguntas de YouTube y de Facebook, y vamos a empezar con ellas. La primera pregunta es de Edgar M. Guillén, y Edgar nos pregunta por la doble exposición, nos dice cómo puede hacer fotografías con doble exposición en una cámara de una gama amateur. Edgar, decirte que no todas las cámaras tienen la posibilidad de una doble exposición. Hay equipos que son más altos de gama, otros que son un poquito menos altos de gama, y algunas las tienen, algunas no, la gran mayoría no las tienen. Que yo conozca, en gamas amateur no hay cámaras que tengan la posibilidad de doble exposición. Sí que es cierto que Nikon es un poco más amiga de incluir esto en gamas un poquito inferiores que Canon. En Canon, yo por ejemplo, no sé si la 6D lo tiene, pero la 5D Mark III, por ejemplo, sí que lo tiene ya, y pues tendrías que irte a esos modelos o incluso modelos superiores. Cámaras un poquito más sencillitas, pues no sé si las 750 o 760 nuevas lo habrán incluido ya, pero te puedo decir que 650, 600, 1100, 1200 de Canon no las tiene. En Nikon, igual, las gamas bajitas no la tienen, pero sin embargo, si te vas, creo que la de 7100 ya tienes posibilidad del tema de la múltiple exposición. Creo recordar, ¿vale? Te hablo un poco de oídas. ¿Por qué lo tienen algunas sí, algunas no? Pues porque realmente en película era muy sencillo, era simplemente bloquear el motor de avance y con que no avanzase la película, pues podías disparar varias fotos en el mismo fotograma. En digital no, lamentablemente en digital es un poquito más complicado porque se tiene que quedar el sensor con la imagen printada ahí en el sensor, con la imagen grabada en el sensor o en el procesador de imagen, pero no tiene que cerrar el archivo, tiene que esperar a una nueva exposición para cerrar el archivo y no unir las fotos, sino lo que tiene que hacer es sumar la luz, tiene que ser luz sumatoria, que al fin y al cabo es lo que consigue pues esos fondos quemados y a lo mejor en contraluces ese efecto de unas ramas o bueno, ese tipo de cosas que últimamente se han puesto bastante de moda, ¿vale? Así que bueno, lamentablemente no todas las cámaras amateur lo tienen. La siguiente pregunta es de Dani Herrera. Dani está entre cambiar una actual D300S que tiene, que es una cámara PSC, por una D750 de Nikon y una D800 de Nikon. Ambas son de segunda mano y la D800 tiene muchos más disparos, tiene unos 50.000 respecto a la D750 tiene unos 10.000. Dani, yo te diría que la D750 es una cámara muy completa. Yo hace poquito tiempo adquirí una 5D Mark III, pero realmente estuve dudando entre esa y la Nikon D750. Y al final me decanté por la Canon básicamente porque ya tenía objetivos y demás y me daba un poco de pereza. No es algo imposible, pero me daba un poco de pereza pues volver a hacer un equipo para esa cámara. Así que realmente entre ellas, bueno, yo te diría que la D750 es una gran cámara. Tiene menos disparos, que tampoco son muchos, o 50.000 disparos en una de 800 no es una locura, pero la de 800 es una cámara un poquito más antigua y bueno, yo creo que a lo mejor me decantaría por la de 750 antes que por la de 800, pero tienes que tener en cuenta que la de 800 es una cámara con muchísima resolución y es un cuerpo un poquito más alto de gama, pero bueno, como se llevan un tiempo, pues digamos que algunas debilidades de la de 800 en cuanto a ISO y demás y tal, aunque sean gamas diferentes, están muy equiparadas ambas, ¿vale? La siguiente es de Rich Almenar y nos dice que cómo funciona lo del Dual Pixel en la 70D de Canon, que si realmente es una mejora notable, que no lo tiene muy claro. Pues sí, Rich, es bastante notable, pues sobre todo en el tema del vídeo. ¿Por qué? Porque la cámara utiliza el Dual Pixel para, tanto en el Live View como en la grabación de vídeo, para enfocar mejor. O sea, la cámara lo que utiliza es directamente el sensor para buscar dónde tiene que enfocar. ¿Esto qué hace? Pues que al no enfocar por contraste y demás, el enfoque por contraste es un poco al tanteo y entonces se vuelve un poco más loco. En el Dual Pixel no, en el Dual Pixel va justo donde quiere enfocar y justo donde quiere enfocar. Entonces va un poquito más suave. En el Live View pasa un poco lo mismo. Cuando estás disparando una foto a través de la pantalla de la cámara y, por ejemplo, tocas una parte de la pantalla para enfocar ahí y demás, podríamos decir que se asemeja mucho al manejo de un móvil en una cámara reflex con la calidad de una cámara reflex. Sí se nota. Ahora, cuando enfoques en automático, no vas a notarle grandes beneficios al Dual Pixel y también creo que ayudaba para disparar en automático y demás. Pero sobre todo yo te diría que para el tema del enfoque es lo que más se va a notar en la cámara. La siguiente pregunta es una pregunta que podríamos decir doble, que es de Javier Marcet Serna, que nos pregunta que cuánto cobra por una sesión fotográfica y cómo empezar un portfolio profesional. Y por otro lado también vamos a unirlo con una pregunta de Manuel Ángel Carmona, que también nos hace una pregunta relacionada con, pues le ha salido la posibilidad de trabajar para un estudio, de hacer algún trabajo puntual para un estudio de interiorismo, de obras, reformas y demás, y que ya les ha hecho algún trabajo de forma gratuita y les ha gustado la propuesta, y bueno, y le han pedido pues que a ver si les podía hacer un presupuesto pues ya un poquito para hacer algo un poquito más en serio. También nos pregunta Manuel Ángel que cómo
cómo entregar el trabajo, que no sabe muy bien cómo entregarlo. Pues vamos a empezar por la parte de Javier y también por una parte de Manuel Ángel, que es el tema del dinero. Simplemente lo que tenéis que valorar es el tiempo que os va a llevar el trabajo. Si es un trabajo, por ejemplo, que son de 4, 5, 6 horas, pues, oye, yo quiero cobrar a tanto la hora, 30, 40, 50 euros la hora. Mirad también un poco cómo está un poquito el mercado, a qué precio cobran los otros profesionales. No para copiar sus precios, pero sí para saber o tener una referencia si el precio que estáis dando es competitivo o no, porque a lo mejor tenéis unas pretensiones y os vais a subir a la parra con vuestras pretensiones. Yo normalmente lo que hago es, si es un trabajo, por ejemplo, de 6 a 10 de la noche, es un evento de una empresa, una presentación o algo, pues digo, son 4 horas más, luego otras 2 horas que me puede llevar el procesado de ese tipo de fotos. No todas las fotos llevan el mismo procesado. A lo mejor el procesado de unas fotos de un evento profesional de una empresa no lleva mucho. A lo mejor el procesado de unas fotografías de producto para una empresa sí que lleva mucho más tiempo. Entonces, en este caso, pues si me va a llevar un par de horas, son 6 horas. Pues mira, yo quiero cobrar unos 40 euros la hora, que es lo mínimo que hoy en día se puede cobrar, teniendo en cuenta impuestos, cuotas de autónomos, etcétera. Pues unos 250 euros a lo mejor. Si vuestras pretensiones son un poquito más altas, también tenéis que tener en cuenta el equipo que tenéis, la inversión que estéis haciendo en vuestro equipo. Las cámaras se gastan y al fin y al cabo lo que te permite hacer fotos es una herramienta que al final vas a tener que cambiar por otra porque va a decir un día basta. Así que eso también deberías tenerlo en cuenta a la hora de valorar un producto. Así que si lo que tú quieres cobrar son 240, 250 euros, pues súmale un poquito, pues a lo mejor por equipo, desplazamiento si tienes que ir a un sitio y volver, etcétera. Al final, pues bueno, sois vosotros los que tenéis que ir sumando gastos y los que vais a ver, restando todo lo que vais a cobrar, que estéis ganando realmente dinero y que os merezca la pena hacer ese trabajo. En cuanto a cómo empezar un portfolio a nivel profesional, pues realmente haciendo trabajo de calidad, haciendo buenos trabajos y enseñando los buenos trabajos. Hace poquito en un podcast hablábamos con el alcalde y nos decía eso, ¿no? Que es mejor mostrar una buena fotografía que 40 malas fotografías. Así que aquellas fotografías que os gustan, que os parecen buenas fotos, ponerlas en una web. No soy muy partidario de esto, pero incluso en un perfil, en una página que tengáis de Facebook y demás, y sobre todo mover mucho las fotografías, presentarla pues en foros que sean relacionados con este tema de fotografía, hacerte un perfil de Flickr, en Facebook, en Twitter, utilizar etiquetas, etiquetar a gente dentro de esa publicación que a lo mejor veáis que están relacionadas con esa publicación y que tienen un nivel de seguimiento también grande porque va a llegar la fotografía a más gente. Hoy en día es muy importante el mundo social, aunque no creo que todavía esté descatalogado, tengamos que olvidarnos del mundo físico, de tener un estudio en la calle, de ir a buscar estudios, trabajo y demás, pero sí que es cierto que poco a poco yo creo que la tendencia es más pues a un trabajo un poquito más deslocalizado en cuanto a un establecimiento y más localizado, sobre todo en el tema de Internet, porque muchos clientes de los que vais a tener, sobre todo en reportaje social, son clientes, es gente que está en una edad entre 25 o 40 años, y es gente que ya se mueve bien en Internet. Habrá algunos que no, habrá algunos que sí, pero la gran mayoría de esos clientes están en casa, se van a meter en Google, van a buscar, oye, pues quiero hacer unas fotos al bebé, pues fotos de bebés en Tarragona, pues hay que buscar aparecer ahí. Invertir en publicidad, en páginas web, en SEO, todas estas cosas. ¿Cómo presentar un trabajo profesional? Pues si en este caso son unas fotografías para un estudio de reformas y demás, pues simplemente puedes hacer un DVD. Si me seguís en mi perfil como fotógrafo en Facebook, por ejemplo, veis que de vez en cuando subo algunas fotos pues de las carátulas que preparamos, de tal. Hace poquito además adquirimos una impresora que en parte era porque puede printar CDs. Entonces puedes poner el nombre del estudio, una fotografía de las que has hecho de fondo. Eso le va a entrar mucho más por los ojos al cliente en cuanto lo vea y ya va a ver el trabajo con otros ojos. Una buena presentación le va a predisponer a que diga, ostras, esto es un trabajo de calidad. O decir, ostras, he pagado esto, pero es que realmente me están dando un buen trabajo. Al fin y al cabo, eso es lo importante, el cliente. La siguiente pregunta es de Javi Cartier y nos dice que gracias a los consejos que ha ido viendo a cabo de estos años y demás, se dedica profesionalmente a la fotografía de bodas, me alegro, y nos dice que tiene un equipo con dos cuerpos de Nikon APS-C con un 50mm, bueno, no nos dice que sean APS-C, con un 50mm 1.8, un 24-70 2.8 y un 85 1.4. ¿Qué objetivo compraríamos después que eso? ¿Qué objetivo compraría yo después de ese? Pues no sé, es algo muy personal, te diría, el 50mm 1.8 está bien, un 35mm te vendría bien, pero ya tienes un 24-70 que te cubre esa focal. Es un 2.8, no es muy luminoso, pero bueno, tienes que valorar si realmente te corta mucho las alas ese 2.8, si cuando estás haciendo trabajo realmente notas que vas muy corto de luminosidad. Si vas en angular muy corto de luminosidad, el 35. Luego tienes un 85 1.4, que es un objetivo que está muy bien para retratos, es un buen objetivo para hacer fotografía de retrato. Y no sé si
me plantearía comprarme un 70-200 teniendo un objetivo para retratos. A lo mejor para otro tipo de fotografía te vendría bien una óptica más larga, un 70-200, pero no creo que sea indispensable. Yo te diría incluso que no sé si realmente te hace falta otro objetivo en este equipo. A lo mejor algo que esté dentro del 24-70 un poquito más luminoso, pero no sé, no creo que te haga... desde mi punto de vista no creo que... A mí no me haría falta mucho más. José Luis Castro nos dice que tiene una 60D con un 18-135, que es un objetivo de kit, pero un poquito largo, un poco todoterreno, y un 50mm 1.8, que es muy de plastiquito. ¿Qué objetivo le recomendamos comprarse después de ese? Teniendo en cuenta que la cámara tiene un factor de recorte y que si hay algún adaptador para sacar un poquito más de provecho a las ópticas full frame en cámaras APS-C. No hay un adaptador porque realmente no le sacas más provecho porque la imagen que genera la cámara, es decir, es un recorte de la imagen que genera lo que está sacando la foto. Entonces, por resolución, por la imagen que proyecta dentro de la cámara, es un objetivo que está pensado para otro tipo de cámaras. Funcionan bien, dan buena calidad porque son buenos objetivos, pero el 100% de calidad no se lo vas a sacar porque no estás utilizándola como una herramienta para la que ha sido diseñada, ¿vale? Así que no hay anillos ni hay nada así que te pueda o que pueda hacer que se le saque más partido. En cuanto al tema que dices del objetivo, pues teniendo el 51.8, como me dices, que sí que es un poco de plástico, es un poco malo y tal, y un 18-135, pues no sabría decirte, a lo mejor un objetivo angular, a lo mejor un 11-16, si te gusta la fotografía de paisajes, o a lo mejor una óptica muy luminosa pero un poquito más estándar, más que el 50mm, un 35 por ejemplo, f2 que tiene Canon, que además creo que la versión nueva tiene estabilizador de imagen, se te va a convertir en un 50mm en la cámara y el 50mm es una cámara, es una óptica bastante estándar, que puede darte muchas alegrías porque no es muy cerrada, pero te vale para el retrato. Y no es muy angular, pero puedes hacer algo de fotografía de paisaje en cuanto a fotografía callejera y demás. No sé, yo el 35mm en APS-C es una óptica que recomendaría bastante. Incluso tienes ópticas un poquito más angulares, como por ejemplo Sigma tiene algún 30mm para APS-C. El problema es que el día de mañana no te valdrá para una cámara full frame. La siguiente es de Enric Franquet y nos pregunta que si le recomendaríamos cambiar la rótula que tiene en su trípode por temas de movilidad y peso por una rótula Manfrotto más pequeña, de las que no tienen palancas, de las que son de bola. Pues Enric, no te sabría decir, realmente tienen ventajas, las de palancas tienen unas ventajas que no tienen las de bola. Las rótulas de bola, que es por ejemplo la que yo tengo montada en la cámara, son un poco incómodas a la hora de mover la cámara o buscar, por ejemplo, no tienen ningún sentido cuando mueves, o sea, es imposible con una rótula de bola pues hacer, por ejemplo, pues un barrido con el trípode. Es imposible para la grabación de vídeo, no se puede concebir una grabación de vídeo con una rótula de bola. Sin embargo, tiene lo bueno de que, bueno, es un poquito más pequeña. No me atrevería a decir más ligera, pero sí que abulta un poquito menos y... Es que realmente no creo que haya unas grandes ventajas en la de bola, ni tampoco creo que haya unas grandes ventajas en las de palanca. Creo que depende de la foto que hagas. Lo malo que te puedo decir yo que tiene la de bola, que para correcciones muy pequeñas es muy tediosa porque cuesta ajustar un poquito. Sin embargo, con las de palanca ejerces más fuerza y puedes moverla un pelín de forma más fácil siempre que sea una rótula que sea realmente buena. No sé si realmente te merecerá la pena cambiar una rótula por otra. No vas a ahorrarte mucho peso y tampoco creo que vayas a notar una diferencia muy grande entre una y otra. Lo que sí te puedo decir que hay unas rótulas que a mí me molan mucho, que son las de joystick, que llevan un gatillo y que cuando pulsas el gatillo son como una de bola, que se quedan totalmente libres y cuando sueltan hacen presa y aguantan ahí. Son buenas rótulas, son muy cómodas, son un poco grandes porque no son pequeñitas, pero me parecen muy cómodas, sobre todo para aquel que utiliza el trípode y hace series de fotografías muy diferentes, que tiene que estar cambiando mucho la posición del trípode. Me parecen que son unas rótulas muy interesantes, pero ya te digo, no son baratas y tampoco son muy ligeras. Alejandro Requena nos pregunta por consejos para fotografías para principiantes. Nos dice que ¿qué es más importante? ¿Centrarse en exponer bien las fotografías o en hacer buenos encuadres? O eso es lo que nos quiere preguntar a grosso modo. Alejandro, yo te diría que creo que es más importante la exposición. ¿Por qué? Porque sin una buena exposición no hay fotografía. Sin un buen encuadre, bueno, luego a lo mejor puedes intentar arreglarlo un poco o a lo mejor solo has sacado una parte de la escena, pero te va a ayudar más a aprender al principio a hacer buenas exposiciones y en un futuro cuando veas que expones bien, que controlas bien la exposición, que sabes el efecto que consigues con un diafragma, con otro diafragma, con una velocidad de obturación más lenta, con una velocidad de obturación más rápida. Cuando tengas bien controlada la exposición, que es lo esencial de la fotografía, después te podrás meter con un poco con el lado más artístico, podríamos decir, a encuadrar, a buscar encuadres diferentes, a saltarte reglas, a utilizar reglas, pero yo creo que lo imprescindible sobre todo es primero controlar muy bien la exposición.
en casa, pues voy a hacer un contraluz, pues voy a sacar una foto que esté bien expuesta, a lo mejor, pues esta luz que tengo aquí, o la luz que entra por la ventana, o el gato, el perro, lo que tengas de mascota. Así puedes aprender mucho a controlar muy bien la exposición, sobre todo haciendo fotos a zonas de sombra, zonas de luz, zonas, etcétera. José Antonio nos dice que dentro de un mes tiene su primera boda como fotógrafo y nos pregunta o nos pide una recomendación sobre un gran angular para hacer este trabajo. Tiene una Canon 650D y un 50mm 1.4 y un 70-300 de la serie L. Pues José Antonio, decirte que vas muy largo de objetivos. Un 50mm en una PSC es un 80 y algo milímetros. Es una locura afrontar una boda con esto. El 70-300 incluso a lo mejor ni lo usas mucho porque es una óptica muy larga y quitando momentos a lo mejor de ceremonia o a lo mejor en algún momento del posado que busques hacer fotos un poquito más de lejos, sí que le das más partido. Pero creo que te hace falta sin duda pues una óptica bastante más angular. Con una cámara PSC, ¿qué ópticas funcionan bien? Pues ópticas que sean luminosas, porque para ese trabajo te hace falta una óptica luminosa, y que sean ópticas que sean cómodas un zoom, por ejemplo, al principio sobre todo. Después con el tiempo pues le irás cogiendo el gustillo a otro tipo de ópticas, pero sobre todo al principio te recomendaría una óptica, pues no sé, y Canon tiene ópticas buenas de la serie L, pensadas para PSC como el 1740. El 1740 f4 no es muy luminoso, ¿vale? Pero bueno, en este tipo de cámaras, que bueno, es una 650, ya puedes pedirle 1000 y pico de ISO, incluso 3200 sin que tengas muchos problemas, pero con estas ópticas que realmente se convierten en un 28-70 o así, creo que puedes hacer algo interesante en la boda. Con lo que vas, creo que no, creo que vas muy largo de óptica. Johnny Rivera nos pregunta por dos cámaras, la Fuji X-T1 y la X-T10, que qué diferencias principales hay entre una y otra. Pues, Johnny, decirte que la X-T10 es una cámara un poquito más reciente, es una cámara nueva, que yo creo que Fuji la ha sacado un poco para coger un nicho de mercado de aquel cliente que le mola físicamente la cámara, le gusta que sea una cámara pequeña, pero que no quiere pagar tanto, no quiere irse a una cámara tan profesional como puede ser la X-T1. Tiene pequeñas diferencias como... y esto te lo digo un poco de memoria, ¿vale? Esto habría que verlo bien con la hoja de especificaciones técnicas. La pantalla es un poco peor. ¿Qué más tenía? Tenía algunas prestaciones, no tenía el tema de GPS. No es en calidad de imagen porque lleva un sensor de 16 megapíxeles, igual que lleva la otra y demás, pero sí sobre todo lo que rodea un poco a la cámara. No es una cámara, podríamos decir, tan profesional en cuanto a accesorios que lleva la cámara. Es una cámara un poquito más sencilla, con buena calidad de imagen, le puedes poner también ópticas muy buenas que tiene Fuji, pero ahí es lo que estás pagando al fin y al cabo 200, 300 euros menos por esta cámara y te lo quitan de esas cositas, ¿vale? No es una gran diferencia entre una cámara y otra, son pequeñas cosas que a lo mejor con el tiempo dices, ostras, a lo mejor me hubiese merecido la pena gastar un poquito más y tener posibilidad, pues como te digo, del tema de GPS, el tema de pantalla, y hay algunas cosas más que tiene una y que no tiene la otra. El tipo de enfoque también era un poquito mejor en la X-T1 porque tenía un enfoque híbrido, en cuanto a la X-T10 no es un enfoque híbrido, es solo un enfoque de estos creo que es de contraste. Son pequeñas cositas que a lo mejor en un futuro te hacen arrepentirte un poco de no haber gastado un poquito más en la X-T1. Sí que es cierto que tiene ventajas como por ejemplo que tiene un ISO mayor, la X-T10 porque simplemente es un modelo un poquito más reciente, es una cámara un poquito más potente en ese aspecto, así que tienes que valorar qué te merece más la pena. Mauricio Suárez nos hace una pregunta un poquito rara porque nos dice que tiene que hacer unas fotos en una recepción y que va a haber iluminación mezclada entre luz blanca y luz amarilla baja. Nos dice que qué sería mejor, utilizar un foco de LEDs o utilizar un flash en manual o en TTL. Que van a ser entre 80 y 100 personas y que es un lugar completamente cerrado, como os digo, con iluminación blanca y amarilla de potencia baja, la luz amarilla nos dice. Pues yo, Mauricio, lo que me olvidaría primero es del LED, ¿vale? Del foco LED esto no vale para absolutamente nada. En la grabación de vídeo sí puede venir bien, a lo mejor en foto para hacer algún contraluz vale, pero no como para iluminar como tal, así que yo de eso me olvidaría. Después, entre el flash, entre el TTL y el manual, depende. Si lo utilizas directo, ponlo en TTL. No te vas a complicar tanto la vida y dispara en RAW. Después podrás tocar algo. Si tienes posibilidad de poner un disparador remoto y separar el flash de la cámara, mucho mejor, ¿vale? Porque vas a conseguir quitarte un poco de brillos, dar otro aspecto un poquito más profesional a la imagen. En cuanto a utilizarlo en modo manual, si lo vas a rebotar en techos, porque el techo no es muy alto o tienes techos claros, ten cuidado con techos de madera, que dan un tono muy amarillento. Ten cuidado con techos negros, con techos muy altos, que vas a tener que poner mucha potencia de flash. Pues al fin y al cabo, si vas a poder rebotar bien el flash, porque tienes un techo que no sea muy alto y que sea un techo claro, amarillo, blanco, tonos crema, sin problema. Pues lo que vas a hacer rebotándolo es comerte toda la luz que hay amarilla y al final lo que va a primordiar es la luz del flash. Así que
te vas a quitar de medio muchas tonalidades, aunque en el fondo sí notarás que tienen un poquito de ese amarillo, pero creo que vas a hacer un mejor trabajo, o bien rebotando en el techo o poniendo el flash en un lado, y olvídate del LED. Francisco Javier Baños nos pregunta por las claves del marketing del fotógrafo social actualmente. Pues yo creo que las claves del marketing, no del fotógrafo, sino hoy en día, es llegar al cliente de una manera diferente. Llegar al cliente con un trato muy cercano, llegar al cliente por muchos diferentes sitios, es decir, por redes sociales, a través de portales que a lo mejor tengan la información que el cliente está buscando, que estén relacionados con la información o con el producto que el cliente está buscando. Además también haciendo otro tipo de campañas que te identifiquen a tu marca por sus principios o por su forma de trabajar, más que simplemente decir, mira, esto es mi trabajo y esto es lo que vale. No, o sea, intentar contar un poco tu vida al cliente, que el cliente te conozca de una manera diferente. Creo que es algo que han hecho las marcas durante muchos años y que hoy en día se está extendiendo más a la pequeña empresa, a los autónomos, a los pequeños profesionales, se está extendiendo un poco más. Cada vez podemos ver más talleres que muestran sus trabajos, que suben sus trabajos a Facebook, que incluso profesionales que hacen jornadas para que los clientes vengan a conocer su trabajo de una manera diferente, no con un catálogo delante, sino con otros clientes, con no sé, al fin y al cabo hacer como unos meeting en los cuales la gente esté cómoda, o sea, tienes que hacer algo original que llegue muy bien a la gente. Hoy en día es muy importante las redes sociales y hoy en día sobre todo es muy importante Google. Todos cuando buscamos algo nos metemos en Google, fotos bebé, como hemos dicho antes, en Tarragona. Pues hay que salir ahí. ¿Cómo salir ahí? Con un buen SEO, con una buena página web, con una buena inversión en AdWords, Es decir, es una puta locura hoy en día el marketing de un fotógrafo social. Así que hay tantas cosas que créeme, uno, no tienes tiempo y dos, no tienes dinero para todo ello. Así que tienes que decidir muy bien en qué meterte. Si te puedes meter en todo, perfecto. Si no, pues elige bien tus cartas porque son con ellas con las que vas a jugar finalmente la partida. Pablo Madrid Valencia está un poco desilusionado con un objetivo de Nikon que compró hace poco, un 50mm 1.4 de la serie G AFS, que dice que le costó 420 euros en una tienda física y que en poquitos meses vio cosas muy negativas como que no era muy nítido y que luego además tenía incluso algunos problemillas de focus shifting, aberraciones, efectos raros en la lente, que eso es sobre todo por las luminosidades y demás. Bueno, ha probado hace no mucho o ha estado viendo que el 50mm 1.8 a esa luminosidad a 1.8 es mejor objetivo que el 50mm 1.4 a 1.8 y que realmente qué pasa, si lo está utilizando mal, si le podemos dar algún consejo, si lo vende y compra al otro. Pablo, decirte que, bueno, también nos dice que por qué vale el doble, que si realmente es normal que valga el doble un producto que le parece peor. Decirte que el 50mm 1.4 sí vale el doble simplemente porque es más luminoso. No solo es porque es más luminoso, la construcción del objetivo en sí, y no me refiero a las lentes, sino me refiero a todo el resto del objetivo, es mejor en el de la serie G que en el 1.8, ¿vale? Es un objetivo en general mejor. Ahora, que el objetivo no sea tan nítido, que el objetivo tenga, pues como tú dices, focus shifting, cosas de estas, aberraciones y demás, muchas veces es por la luminosidad. Cuando tenemos un objetivo 50mm o 35, 85, 1.4, no nos va a dar la máxima calidad a 1.4 ni a 1.8. Nos la va a dar a 2.8, a 5.6, ahí nos va a dar un tope de calidad, ahí nos va a dar muy buena pues nitidez y demás. Que tú hayas visto que el 50mm es un poco más nítido, es posible, no te diría que no, pero tienes que valorar más cosas. Es igual de rápido enfocando, es igual de robusto, son cosas que también importan en un objetivo. Un objetivo puede ser muy nítido cuando haces un enfoque puntual, pero a lo mejor la velocidad del motor de enfoque es muy lenta. Entonces, ya sabes que yo soy usuario de Canon, yo no soy usuario de Nikon, y no te puedo dar una opinión muy fundamentada de si realmente el 50-1.8 es mejor que el 50-1.4. Lo que sí te puedo decir es que casos como por ejemplo en Canon, que también está la opción del 50-1.4 y el 50-1.8, hay una diferencia abismal en calidad de construcción, en velocidad del enfoque, y no hay una gran diferencia en calidad de lente, realmente, no la hay. Sí que es cierto que yo diría que el 1.8 de Canon sí que es un pelín peor que el 1.4 porque hace un poquito más de flares, más de aberraciones de luz y demás, pero no hay una gran diferencia. No merece la pena pagar el triple en el caso de Canon si no le vas a sacar mucho partido al objetivo, si no le vas a dar mucha tralla al objetivo. Y a lo mejor es tu caso, que estás un poquito decepcionado porque es un objetivo que utilizas, pero no le pides que sea un objetivo para darle mucha caña y que a lo mejor valoras que el 50-1.8 es un poquito mejor. Opinión, pues lo podrías intentar vender. Los objetivos no se venden muy baratos, por así decirlo. Si un objetivo te costó 400 euros, pues a lo mejor por 350 euros lo puedes vender y no le pierdes mucho dinero. Y a lo mejor te compensa comprar un 50
y la diferencia de dinero pues invertirá en tarjetas, en otro objetivo, en baterías o en lo que tú veas. Javi García me pide mi opinión sobre los filtros de polarizadores y densidad neutra, en qué ocasiones utilizar cada uno y diferencias, etcétera. Pues son muy diferentes. Una cosa es el polarizador. El polarizador es un filtro que lo que hace es redirigir las ondas de luz y quitar reflejos de todo aquello que no sea metal. Es decir, reflejos de cristales, incluso un poquito de esta densidad de la atmósfera que hay cuando haces fotografías, por ejemplo, de paisaje. Según te alejas se ve como una neblina, también las corrige un poco. Porque lo que hace al fin y al cabo es cambiar la onda de luz, la cambia de forma diferente pues para que hacer que desaparezca una onda a otra respecto pues, a la cámara. Pues como te he dicho, para quitar reflejos. ¿Cuándo le puedes utilizar? Pues cuando haces, por ejemplo, te encargas un trabajo en el cual hay fotografías de escaparates o en el que tienes que hacer unas fotos a través de un cristal, pues por ejemplo en un acuario. Cosas de estas te pueden ayudar mucho un polarizador. Densidad neutra, solo quitan luz, no cambia la onda de luz, sino que simplemente lo que hace es atenuarla. Entonces, fotografías de exposiciones largas con mucha iluminación, fotografía de paisaje cuando son degradados, para oscurecer un poquito el cielo y demás, pues para ese tipo de fotografía. También nos dices que cuando toca el photowalk en Barcelona, pues bueno, estamos viendo, a ver si en un futuro podemos hacerlo, pero vamos, en cuanto lo sepamos, os lo diré. Nahuel Genise nos pregunta que cuando vamos a una boda que cómo llevo mi equipo fotográfico, si llevo asistentes, si llevas mochila a la espalda yo mismo o cómo te manejas con eso. Pues mira, ahora, que es la 2 menos 10, a las 3 comenzamos una boda, ¿vale? Así que prácticamente me voy de aquí corriendo y ya tengo todo el equipo preparado. Me gusta llevar poco peso y lo llevo yo, que lo llevo todo aquí. Aquí llevo los 2 cuerpos, 2 objetivos, el flash, pilas, un montón de cosas. Va muy petado, ¿vale? Pesa bastante, pero es cómodo de llevar, lo llevo siempre a la espalda. A veces llevo asistentes, sí, cuando puedo y cuando el presupuesto que he dado lo permite, sí llevamos asistente. Cuando el presupuesto no lo permite, pues lamentablemente no. Al fin y al cabo hay que pagar a un asistente y hay veces que el trabajo pues te impide poder llevarlo, básicamente. Cuando llevo otro tipo de cosas, como también llevo, pues mira, aquí tengo un paraguas para luego utilizar en algunos momentos del día, con un soporte de foco y demás, pero prácticamente hoy voy a ir con esto y con un portátil que llevo en el maletero del coche para hacer backups y demás, así que tampoco voy muy cargado, porque lo llevo todo en la espalda. La siguiente pregunta es de Cristian Mendoza y no la entiendo muy bien. Nos dice que para grabar vídeos con una cámara reflex 60D de Canon, que es recomendable utilizar mucha luz o aumentar la iluminación, y creo que se refiere a la sensibilidad, y que el objetivo llegara al punto dulce de la cámara. Esto no lo entiendo. ¿Cuál es el punto dulce de la cámara? Nunca he encontrado yo ese punto dulce de la cámara. Pues decirte que siempre es bueno tener mucha luz y bajar el ISO. En el vídeo el ISO es horrible, sobre todo dependiendo de la cámara. Cuando pasas de 1600 normalmente, empieza a salir en las zonas que son negras, en las zonas oscuras, zonas con poca luz, un ruido horrible, que son como una lluvia de píxeles rojos, verdes, que me parece que queda horrible. Así que siempre es mejor tirar para arriba con la iluminación y cerrar un poquito el diafragma. Además, vas a conseguir profundidad de campo y te vas a ahorrar que en un vídeo que yo me mueva así y que pierda el foco. Entonces, ampliando, cerrando el diafragma, subiendo la luz y cerrando el diafragma, me refiero subiendo la luz de un foco, no subiendo la sensibilidad. Vas a conseguir tener una profundidad de campo más grande, entonces vas a ir un poquito más seguro en el tema del enfoque. Esta era la última de las preguntas de Facebook, así que vamos a empezar ya con las preguntas de YouTube. Y la primera es de René Enríquez, que me pregunta si alguna vez he disparado con un flash twin o flash de doble en un solo flash. No lo entiendo muy bien. Por ejemplo, el MET 64 a F64 y el MET 58 a F2, que ambos cuentan con un segundo reflector. Me llama mucho la atención. Pues no entiendo muy bien la pregunta, no conozco muy bien estos flash que tú me dices twin, no sé si es porque yo los nombro de otra manera o porque yo los tengo en la cabeza con otro nombre, pero lo que suelo hacer, y te lo digo, es disparar. Sí que he utilizado flashes que tienen este reflector, como tú dices, que creo que es el que tú dices, que encima del flash le sale como una especie de cartulina blanca. Esto, la teoría que tiene es que rellena un poquito la luz, da un brillo especial en los ojos y que cuando utilizas el flash rebotado, lo que te ayuda a este flash, este reflector, es a dirigir la luz un poquito más hacia adelante. Es decir, rebotas arriba pero también diriges un poco hacia adelante y te ayuda a rellenar un poco. Yo normalmente lo que utilizo son varios flashes. Utilizo varios flashes con disparadores remotos y voy iluminando como si fuese un estudio. A veces pongo uno detrás y lo utilizo contraluz, a veces pongo uno de un lado para rellenar ese contraluz, y los disparadores que utilizo son TTL. Así que desde la cámara, mientras estoy disparando, puedo cambiar la posición de uno o de otro flash. No tengo que acercarme hasta los flashes. Entonces los tengo siempre manual, no los tengo en TTL, porque claro, no quiero que ellos decidan, que la cámara decida la posición, sino quiero ser yo el que decida si aquel tiene que tener más o este tiene que tener más o aquel menos y ese tiene que tener menos. Es como yo trabajo con los flashes.
La siguiente pregunta es de Tarántula Egei. Nos pregunta sobre los objetivos Petzval del Homography, que ¿qué me parece? Está bien, son unos objetivos que tienen un hueco en el medio y que le metes como una mascarita y hacen unos desenfoques. No está mal, tiene una construcción muy rollo Homography, muy rollo retro, pero me parecen un poco caros, porque es un efecto que podemos conseguir fabricándonos nosotros mismos un filtro para la cámara. Nunca lo he hecho y una vez tuve la tentación de hacerlo, pero creo que lo podéis encontrar en muchos sitios de internet. Y simplemente con coger una cartulina, recortarla en el tamaño que tiene el filtro y dibujar entre una estrella o una gota o un círculo o una raya, vais a conseguir que las luces de esa imagen tengan el efecto bokeh de esa imagen, tenga pues ese efecto. No sé, personalmente, bueno, no está mal, pero no me parece que sea una cosa... Es muy Lomography, es muy rollo tendencias, muy de modas y demás, y no son baratos, además, no sé. Bueno, es un invento que tiene ya muchos años y que era curioso en su día, porque te viene con diferentes máscaras, pero no me parece que sea la repanocha, no sé. Está bien para montar en una Lomo. David Padilla nos pregunta si he probado, me pregunta que si he probado el nuevo Capture One Pro 8. Pues no, David, no lo he probado porque yo trabajo con Lightroom, estoy muy habituado a utilizar Lightroom, no utilizo ninguna herramienta ni de Canon ni de Nikon. Es decir, yo las tarjetas es que las importo al ordenador incluso directamente con Lightroom. No es algo, realmente no es algo de Lightroom y no te puedo decir porque realmente, lamentablemente, no lo he probado y ni siquiera he probado todavía la versión nueva de Lightroom, la versión 6, porque he estado mirando y en ordenadores que no son de última generación, la aceleración del rendimiento de Lightroom a través de utilizando la GPU es un poco malo. Entonces, en aquellas GPUs o aquellos ordenadores que tienen una GPU muy potente, pues baja mucho el rendimiento de Lightroom y se vuelve un poquito más lento incluso que en la versión 5. Así que todavía no me he puesto mucho a probar la versión 6. Cuando me descargue un poquito de trabajo, me meteré con ello a ver si puedo probarlo. La siguiente pregunta es de Hernando Campo y me pregunta que si es interesante comprar un Sigma 35mm ART para una cámara APS-C, en concreto una Canon 700D. Pues Hernando, es un buen objetivo, sí, vas a tener un 50mm, es un poco grande, es un poco pesado. En una cámara full frame pues sigue siendo igual de pesado, pero va un poco más a consonancia con el cuerpo porque suelen ser cuerpos pesados. Es un buen objetivo, te va a dar un buen rendimiento. Lo que sí que es cierto que vas a notar que a lo mejor el objetivo está un poco por encima de la cámara. Y me refiero a que a lo mejor te das cuenta de que es un objetivo que está muy concebido para una cámara full frame. ¿Qué tiene de bueno? Que el día de mañana, si te cambias a una cámara full frame, vas a poder seguir utilizando el objetivo. Es lo bueno que tiene. Si el día de mañana no vas a cambiar a una cámara full frame, a lo mejor tienes objetivos... no en 35mm de la serie ART, pero tienes objetivos 35mm que dan también un buen rendimiento, ¿vale? Algo importante del ART es que es muy rápido enfocando, al igual que los de Canon, ¿vale? Es decir, no es más lento que los de Canon, da muy buena calidad, es un objetivo que da bastante buena calidad y bueno, tiene un poquito de viñeteo, pero es que es un objetivo muy completo, es un objetivo que podríamos comparar con el 35 que tiene Canon, por ejemplo, 1.4 de la serie L y cuesta doble prácticamente. Entonces, tienes alternativas en el mercado que te van a salir más económicas y que si el día de mañana no vas a cambiar a una cámara full frame, pues a lo mejor le sacas también buen rendimiento. La siguiente pregunta está relacionada un poco con el vídeo, que es de Gustavo Méndez, y nos dice que está pensando en cambiar una cámara de vídeo Sony CX580V para hacer reportajes de cumpleaños de 15 o de 15 años en salones y que suele utilizar una luz de LED de 160 LEDs y que de fondo tiene un poquito de ruido y demás, que sí realmente le compensaría cambiarla por una de 5500. Decirte, Gustavo, que al fin y al cabo la luz es la que tienes, no creo que vayas a tener más luz con la Nikon. Yo tampoco te recomendaría con estas cámaras en grabación de vídeo subir de un 1600, un 3200 ISO. Lo que pasa es que con una lámpara de 160 LEDs vas muy corto de luz. Eso te vale para hacer un vídeo de un primer plano que tengas cerca de la cámara, pero no para iluminar fondos. A lo mejor el dinero que te vas a gastar en esta cámara a lo mejor te compensaría comprar un par de pantallas de LEDs grandes, de 600 LEDs, por ejemplo. Te vas a gastar 200, 300 dólares o euros, dependiendo desde donde me escribas. Y creo que iluminando mejor podrías seguir sacándole partido a la Sony, ¿vale? Solo es una recomendación porque ya te digo, al fin y al cabo, con la de 5500 vas a tener la misma luz en el salón, vas a acabar poniendo ese foco de 160 y te va a valer para cosas muy cerradas, no para cosas muy amplias. La siguiente pregunta es de David Rodríguez y nos pregunta que para qué sirve el bloqueo de la exposición en las cámaras, que él hace una medición de la luz y ya se queda con esa. Pues David, sirve cuando utilizas la cámara en automatismos, en modos automáticos, cuando pones tanto la cámara en modo manual o como la pones con una prioridad de apertura o de exposición. Tú, normalmente cuando mides en un punto y después reencuadras. Si esto lo haces en un modo automático o en un modo de prioridad de apertura, cuando vayas a reencuadrar te va a cambiar la exposición. Entonces, mides donde quieres, bloqueas la exposición y después ya reencuadras. La cámara ya sabe que estás bloqueando la exposición, que no hay que cambiarla y ya puedes disparar, simplemente para eso.
Lucas Cardini nos dice que se va a comprar una cámara, una Nikon D7100, y que tenía duda de comprar dos objetivos, un 70mm macro 2.8 y un 70-300, o que últimamente ha visto el 70-200 f4 que le podría valer para las dos cosas, pero el problema que tiene es el precio. ¿Qué hace? Pues, como os digo, no me gustan este tipo de preguntas porque sois vosotros los que tenéis que valorar lo que podéis comprar, lo que no podéis comprar. Yo qué te diría, hombre, si vas a hacer fotografía de macro, hazla con un macro. Y luego si quieres hacer fotografía de retrato y demás, pues compra un teleobjetivo. Comprar un objetivo de estas prestaciones para hacerlo todo puede valer como un apaño, pero yo no lo concibo gastar más dinero para utilizar un apaño. Es decir, yo utilizaría el macro para macro y el telezoom pues, para hacer fotos, por ejemplo, de retrato, de otro tipo de fotos realmente que hagas. Rubén Morgade me pregunta sobre las cámaras full frame, que cuál es mi recomendación, comparando calidad-precio. Pues es que depende de lo que vas a utilizar. Si quieres una cámara sencilla, una cámara de iniciación dentro de las full frame, si podemos decir que hay cámaras de iniciación full frame, pues los modelos más bajos, D610 en Nikon, 6D en Canon. Son cámaras que no son excesivamente caras, que hacen buenas fotos, son cámaras full frame, le puedes sacar mucho partido a los objetivos, pero no tienen muchos puntos de enfoque, son cosas que luego en el futuro sí que vas a echar de menos, pero claro, el siguiente paso en full frame se nota, son un poquito más caras las cámaras, así que eso, 610 o 6D. Marcos Valero me pregunta sobre el enfoque cuando va a hacer fotografía, por ejemplo, de bodas, fotografía social en lugares muy oscuros, que no consigue que la cámara le enfoque automáticamente y que tiene que estar todo el rato moviendo. ¿Qué puede hacer? Pues mira, Marcos, yo te digo un truco. Yo utilizo unos disparadores remotos para flash que llevan un puntero láser. El puntero láser pinta un patrón sobre el sujeto para ayudar al enfoque. Yo utilizo esto y suelo enfocar bastante bien la cámara, ¿vale? Me he quitado muchos problemas de enfoque. ¿Qué otra puedes hacer? Iluminar con una luz pequeña. Una luz, un LED o algo así, puedes iluminar un poquito para intentar ayudar un poco a la cámara, pero no puedes hacer realmente mucho más. Es el problema, ¿vale? Que le pedimos a la cámara que enfoque automáticamente en momentos que la cámara no está pensada para enfocar automáticamente y que lamentablemente no puede. Así que hay que buscar, o bien, pues eso, como te digo, algo que ilumine un poco el sujeto, acercar una luz, una pantalla LED pequeñita que ponga un poco de iluminación, aunque lo vas a notar, o bien utilizar pues algún tipo de disparadores o alguna luz de ayuda de enfoque que te permita pues, hacer la foto o que la cámara enfoque automáticamente. Emiliano Escaturro me pregunta por una cámara APS-C que funcione bien en condiciones de poca luz, es decir, que acepte bien ISOs altos. Cualquier cámara nueva, cualquier cámara de última generación, es lo que han ido los fabricantes mejorando en los últimos años. Así que cómprate si es una APS-C, una Nikon D5500 o una Nikon D3300 o una Canon 760D o 750D. Son las cámaras que van a funcionar muy bien con el tema del ISO porque son los últimos modelos, o incluso una 7D Mark II. 7D Mark II es una cámara APS-C, funciona muy bien en ISOs altos, pero no es barata, es una cámara cara, ¿vale? Balzac nos pregunta si puede poner una cámara a una Nikon D5300 una memoria de 120 GB, de 128 GB, supongo que será, porque pone de 120. Y bueno, nos dice que sus hijos se van a Europa y que pues harán muchas fotografías. No sé si tus hijos se llevarán a Europa un portátil con un disco duro. Si se llevan un portátil con un disco duro, por favor, que hagan las fotos y las copien al portátil. No me quiero imaginar que estén 3 meses en Europa haciendo fotos y que pierdan la tarjeta de memoria o que se estropee la tarjeta de memoria. El disgusto que se van a llevar va a ser enorme. No recomiendo nunca poner tarjetas muy grandes en las cámaras porque si se estropean, ¿qué pasa? Os quedáis sin todo y la verdad es que es una desgracia después. Soy yo, nos pide una cámara digital por menos de 600 euros y esto lo puedes saber entrando en una tienda online, simplemente busca cámaras, filtra por precio y vas a ver todas las cámaras. Recomendaciones, no sé, una 650 de Canon, una 700 de Canon, una Nikon D3300, una de esas. Buenas cámaras, incluso una Sony, una Alpha A58. Ahora, ¿cuál comprar de ellas? Echa un vistazo, mira cómo son las prestaciones, la forma, los menús y en función de lo que más te guste, pues a por ella. Son cámaras reflex, son buenas cámaras todas. De mi puño y letra nos dice que qué pasa en España con la Nikon D7200, que hace 5 días nadie la tenía y ahora solo la tiene el Corte Inglés y encima con el kit. ¿Qué pasa con esta cámara? Pues de mi puño y letra, como te quieras llamar. Decirte que es que en España tenemos el problema de Finicon y de Nikon España que son muy perros. ¿Qué pasa? Que solo venden lo que les interesa vender y que tiendas online que quieren ofrecer un precio no pueden ofrecer la cámara al precio que quieren porque Nikon no se las vende a ese precio, no les permite venderlas a ese precio. ¿Qué pasa? Pues que al final ocurre esto que solo la tiene el Corte Inglés porque es el único que traga con Finicon, que es el único que traga con Nikon y que encima solo traga pues vendiendo la cámara con objetivo. Son cámaras que saben que el cliente lo que busca es renovar una cámara antigua, una de 7000 por ejemplo, y que ya tiene sus objetivos, pero no, le metemos el objetivo y le metemos un poquito más de margen, encima se venden con objetivos pisapapeles y objetivos que normalmente este tipo de usuario no busca en la cámara. Pero lamentablemente nos tenemos que joder, por así decir, en cuanto a Finicon y tragar con las decisiones que toman ellos.
En el futuro, dentro de unos meses, cuando haya más stock, pues ni con Alemania, ni con Francia, ni con Polonia, pues tendrán más stock, ya tendrán sus mercados bastante bien cubiertos y entonces podrán enviar productos pues a Amazon para Europa o a Amazon para España o lo podrán mover un poquito más. Así que cuando son nuevas cuesta un poquito más porque además no hay mucho stock, están muy limitados, se suben un poco a rapar a las casas y bueno, según se va vendiendo, pues ya se empieza todo a colocar un poquito mejor. Y la última pregunta es de Misael Alvarado, que me pregunta que dónde diseñé mi logo, mi marca de agua y dónde o qué me aconsejas para crear el mío propio. Pues yo mismo me pasé semanas delante del ordenador con un folio delante, dibujando, pintando, qué puedo hacer, esto, lo otro, hice uno, a las pocas semanas me cansé, hice otro y al fin y al cabo es algo que resuma tu marca, que lo diferencie un poco del resto y que hable un poco sobre ti, pero tampoco te compliques mucho la vida. Piensa que un logo tiene que ser sencillo, que no puede ser muy complicado, porque a lo mejor el día de mañana lo quieres poner en una camiseta, en una pared, en un libro, en un tal, y a lo mejor es muy complicado y no puedes conseguirlo, no puedes hacerlo, porque el patrón que tiene el logo es muy complicado y resulta muy caro hacer un tipo de patrón así. Así que puedes buscar una empresa que te lo haga y previo pago de la cantidad que sea, no te sé decir, no me atrevo a decirte una u otra, ¿vale? Tienes que ver un poco en qué zona te mueves, al fin y al cabo hay infinidad de diseñadores gráficos y si no, pues ya sabes, delante del ordenador, un papel, Photoshop y poquito a poco seguro que consigues algo. Pues muchas gracias a todos por estos 4 folios y medio de preguntas. Han sido un montón de preguntas y un montón de respuestas. Daros las gracias por haberlas enviado. Y a los que estáis viendo este vídeo, deciros que podéis dejar vuestra pregunta de fotografía como comentario en este vídeo de YouTube, si tenéis alguna pregunta y le estáis viendo el vídeo a través de YouTube, o podéis seguirnos a través de Facebook y esperar que hagamos la próxima publicación del Preguntas y Respuestas número 27. Así que eso ha sido todo. Muchas gracias. Soy David López para digitalreforyou.com. Hasta la vista.